Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar un poco de la situación actual respecto a la guerra de Irán y cómo podría afectar a la economía y a los mercados. En estos momentos el mercado piensa que no va a tener una afección muy grande porque como podemos ver el SP500 únicamente ha caído en torno a un 3%, mientras que el Nasdaq 100 ha caído en torno a un 1,5%. Sin embargo, yo pienso que sí hay potenciales disrupciones que podrían afectar tanto positiva como negativamente a los mercados y ahora voy a hablar un poco de ello. También quería aclarar que la situación en Europa es bastante distinta, ¿no? Los índices europeos sí están cayendo más. Economías más cíclicas como la española, pues está cayendo un 7% el IBEX, el CAC 40 de Francia también está cayendo en torno a un 7%. Y esto tiene que ver también un poco con la dependencia energética de Europa y que también que el dólar se está revalorizando en estos momentos y por tanto esta revalorización hace que por una parte tengamos la materia prima que es el petróleo un 50% más caro que en el último mes y por otra parte tenemos que el dólar se refuerza, pues a países como España o Francia y a las industrias españolas y francesas les cuesta mucho más exportar esta energía de la cual dependen. Bueno, hablando del petróleo, aquí tenemos unas consideraciones que hacer en torno a la inflación, porque es cierto que la Reserva Federal estaba apuntando a que la inflación se estaba moderando y como la economía se veía un poco más débil cada vez con la parte del consumo discrecional cayendo ligeramente, también con el desempleo que se ha despeñado en 86.000 empleos, creo recordar la última cifra de empleos privados, la caída y el desempleo pues está aumentando, esta situación de debilidad estructural en Estados Unidos pues potencialmente podría hacer que se bajasen los tipos de interés. Sin embargo, este escenario está cambiando totalmente por esta revalorización brutal del petróleo debido a las disrupciones en las cadenas de suministro que se están produciendo a causa de la guerra de Irán. Particularmente la situación del estrecho de Hormuz, por el cual pasan en torno al 20% del suministro mundial de petróleo, pues es un factor que el mercado está observando con bastante atención. Además, a todo ello se le suma el efecto de los aranceles. Algunas empresas habían provisionado de más viendo que se iban a producir estos aranceles y por tanto no habían sufrido todavía este impacto, lo estaban sufriendo en los primeros meses de impacto en estos momentos. Sin embargo, ahora ya sí, pues se está sufriendo el impacto de estos aranceles que recordemos, en algunos casos se han reducido por esta orden judicial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha considerado que los aranceles inicialmente aprobados por Donald Trump pues eran ilegales. Vale, pues tenemos en el plano una situación en la cual, por una parte, hemos dicho, tenemos la inflación al alza, tenemos el petróleo como factor exógeno que está impulsando la inflación, porque como sabemos, el petróleo es una materia prima inelástica, es decir, no podemos renunciar a utilizar al petróleo aunque suba a niveles más altos. El precio que tendría al cual tendría que situarse para que bajara el volumen del petróleo significativamente es mucho más alto que el actual. Aunque algunas industrias, con ocasión de la guerra de Ucrania, pues incluso tuvieron que programar paradas para no perder dinero por este repunte inflacionario, particularmente en el gas natural y en el petróleo. Por tanto, en este contexto nos vemos ante una diatriba bastante llamativa, bastante difícil de resolver, y es la situación de la estanflación. Cuando se produce la estanflación, que es el destino que yo creo que se dirige la economía estadounidense y occidental en general, si no se para esta guerra con rapidez, pues si vamos a un escenario de esta inflación, por una parte tenemos que el desempleo va aumentando, que el consumo en general y sobre todo el consumo discrecional, el turismo, los sectores más cíclicos, pues van a decaer y sin embargo no se pueden reducir los tipos de interés para estimular a la economía porque si se reducen los tipos de interés
se está reactivando a la inflación, una inflación que ya estamos sufriendo por factores de tipo exógeno, por esta crisis de materias primas, por esta disrupción en las cadenas de suministro que hace que las energías, como el gas natural, el petróleo y demás, que son inputs de la mayoría de industrias, como puede ser, pues, no sé, la industria del turismo, por ejemplo, con el tema de los vuelos, del sector de los aviones, en general, pues la industria química, la industria, casi cualquier industria, la industria del transporte, casi cualquier industria utiliza como input el petróleo o el gas natural. Y por tanto, esto hace que sus costes aumenten mucho y que por tanto tenga que aumentar los precios, lo que al final aumenta el precio de los alimentos en los supermercados, el precio de casi cualquier producto, porque todos los productos son transportados, hay muchos productos que son procesados y demás. Entonces, esta inflación exógena, a pesar de que la economía se encuentra con una debilidad estructural, hace que los precios aumenten, que la inflación vuelva a dispararse. Y por tanto, la situación es muy difícil porque, como he dicho, si bajamos los tipos de interés nos topamos con más inflación, pero es que si subimos los tipos de interés para intentar paliar por lo menos parte de esta inflación que tiene origen exógeno, pues nos vamos a encontrar con la situación de que va a producirse una debilidad aún mayor en la economía de los Estados Unidos. Por tanto, la situación es muy compleja. Es cierto que Donald Trump y en general el poder político aboga por bajadas de tipos, por quantitative easing, porque eso les da mayor poder de fogueo, digamos, a corto plazo, y es lo que quieren para ganar las midterms en Estados Unidos, para obtener un mejor resultado cortoplacista en las economías. Sin embargo, no es seguro que esto sea lo más favorable para la economía si siguen este tipo de disrupciones de carácter exógeno. Vale, ahora nos vamos un poco a esta situación en la economía que podría desembocar en bajadas en bolsa, porque evidentemente estas subidas de precios, estas subidas de costes, hace que el consumidor esté bastante más débil, y especialmente las compañías que no tienen demasiado pricing power, pues van a sufrir en este entorno. También es cierto que aquellas otras compañías que sean capaces de subir precios y tal vez no tengan una estructura de costes tan dependiente de la energía, pues podrían verse potencialmente beneficiadas. Bueno, ahora vamos un poco a la situación específica de la guerra y cómo yo creo que podría convertirse tanto en un catalizador negativo como positivo. Tengo prácticamente claro que Donald Trump y Estados Unidos, cuando iniciaron este ataque, esta operación que esperaban que fuera quirúrgica contra el régimen, con el asesinato de Jaime Ney y con el asesinato de la estructura que lideraba el régimen de Irán, pues esperaban una negociación tipo Venezuela, con lo que hicieron con el secuestro o detención de Maduro y la posterior intervención en el régimen para tratar de convertirlo en más amigable con los intereses de los Estados Unidos. En el caso de Irán esto no ha sido así. Es verdad que Irán tiene una estructura religiosa, de carácter religioso, gobernante, que no cede tan fácilmente ante este tipo de negociaciones o de intereses, y por tanto se está convirtiendo en una guerra más larga de lo que inicialmente pudiera esperar los Estados Unidos desde mi punto de vista. ¿Cuál sería el catalizador positivo? Pues por una parte el catalizador positivo a mi juicio sería que se lograse acabar con el régimen que gobierna Irán en estos momentos. ¿Por qué? Porque en esa zona geográfica Irán era el canario en la mina. Estaba sufriendo importantes embargos por su situación política, por el potencial desarrollo de armas nucleares, de armas químicas, etcétera. Y estos embargos hacían que pues las energías que ellos poseen, de las cuales son importantes productores y también controlan este espacio geográfico tan importante como es el Estrecho de Hormuz, pues toda esta potencial disrupción negativa se acabaría.
se llegaría a una situación bastante más amigable con los intereses de los países occidentales, los cuales capitalizan las bolsas de las cuales estamos hablando, y por tanto esta situación mejoraría. Yo pienso que esto es lo que está ponderando el índice americano o los índices americanos. Por una parte, están viendo un efecto bastante negativo, que es el que he comentado en primera instancia, pero por otra parte, los mercados confían en que hay una probabilidad bastante grande de que Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos van a conseguir un cambio de régimen y van a conseguir que los intereses de los Estados Unidos estén más salvaguardados con un nuevo gobierno en Irán. Y por ello están persistiendo en bombardeos y distintos ataques que están teniendo un efecto de daño colateral bastante importante los países aliados del entorno. Ya hemos visto pues estos bombardeos en Dubái, etcétera. ¿Vale? Por tanto, tendríamos como factor positivo esto, que se produzca un cambio de régimen, que los intereses de Irán y otros países aliados de Irán pues desemboquen en más amigables con los Estados Unidos, porque recordemos que la clase gobernante en Irán es minoritaria. Es cierto que esta dictadura pues se basa en un porcentaje de la población bastante bajo, y es cierto que no se respetan los derechos humanos, ni las garantías, ni las libertades de la ciudadanía. Aunque también es cierto, evidentemente, que Donald Trump no está persiguiendo recuperar estos derechos humanos y estas garantías, sino que simplemente está buscando sus intereses. De manera colateral, pues se podrían lograr algunos avances que afecten positivamente a estas personas y también a los mercados, aunque en estos momentos pues se están produciendo ataques que están afectando evidentemente de manera dramática a la población civil. Esto a nivel positivo. A nivel negativo, ¿qué podría ocurrir? Que esta guerra se perpetuase. Si esta guerra se perpetuase, ya hemos visto que más allá de las declaraciones de corto plazo que hacen bajar el precio del petróleo, como distintos acuerdos con países para que se unan a la guerra, que después no terminan por materializarse, o declaraciones o supuestas declaraciones de Irán, mediante las cuales pues va a dejar pasar a barcos de distintas nacionalidades a través del canal de Hormuz, o potenciales noticias buenas con declaraciones del secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, indicando pues que no va a atacar a barcos de distintas nacionalidades por el estrecho de Hormuz. Es decir, va a dejar circular a los barcos aunque sean del rival, no los va a bombardear, porque también un potencial peligro es que bombardee toda la fuente de financiación de Irán, incluyendo la producción del petróleo, incluyendo el transporte del petróleo a través de este canal, ¿no? Y por tanto, si esta guerra se dilata, si esta guerra se perpetúa, pues vamos a tener el petróleo en 100, 120 dólares, incluso más arriba. Si vemos de manera permanente o de manera dilatada en el tiempo el petróleo a estos niveles, cuestión que no se puede arreglar más que en 2-3 semanas, incluso un par de meses si nos apuramos, con la liberación de reservas estratégicas de los países occidentales, pues esto haría que la inflación se mantenga más alta por más tiempo, y que el escenario de esta inflación que he dibujado anteriormente pues se perpetúe por más tiempo y la economía estadounidense y la economía mundial pues lo sufra bastante. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias de estos dos escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si los Estados Unidos logra una victoria más o menos rápida en Irán y logra un cambio de régimen y logra que los intereses occidentales o los intereses de los Estados Unidos queden salvaguardados con este régimen, potencialmente acabando con el embargo y potencialmente acabando con las disrupciones que se producen en este canal de Hormuz, en este estrecho de Hormuz? Pues simplemente lo que se produciría es que la inflación bajaría, el precio del petróleo caería con muchísima fuerza. Incluso yo creo que a niveles más bajos de los que se encontraba antes de la guerra. ¿Todo esto qué haría? Pues posibilitaría que en un estado de debilidad de la economía americana se produjeran varias bajadas de tipos de interés. Esto es algo que ahora mismo no está descontando el mercado, pero es probable que si se logra una victoria en Irán y un cambio de régimen en Irán,
pues la inflación baje bastante y viendo la situación de debilidad, la Reserva Federal no tenga más remedios que hacer bastantes bajadas de tipo. Y esto sería muy positivo por una parte para los activos de riesgo, porque la tasa de descuento sería inferior, es decir, los flujos de caja a futuro se descontarían a un tipo más bajo. Por otra parte, hay sectores como el sector inmobiliario, a los cuales le afectarían positivamente para la cuestión de, sobre todo, de la financiación de las personas y empresas que adquieren inmobiliario. Y en general, pues sería bastante positivo para la economía. Por otra parte, tendríamos el otro escenario. El escenario en el cual se perpetúa la guerra, se perpetúa este escenario de esta inflación y por tanto tenemos unas tasas de descuento bastante más altas para los flujos de caja futuros, lo cual haría bajar bastante a los activos de riesgo, que en estos momentos están ahí en ese pulso, ponderando qué puede pasar, si tal vez pues Estados Unidos va a ganar la guerra con bastante celeridad. Con celeridad me refiero que se resuelva en semanas o un mes más, pero que no se perpetúe en el tiempo. O, por otra parte, tendríamos este escenario de que se perpetúe la guerra. Y como he dicho, pues el sector inmobiliario, distintos sectores sensibles al ciclo económico, como pueden ser el turismo, se verían bastante perjudicados porque de por sí la venta de viviendas y la construcción de viviendas en Estados Unidos está bastante débil. Si tenemos que llegar a un escenario en el cual se mantiene o se van subiendo los tipos de interés para combatir a la inflación, pues vamos a ver cómo este sector vuelve a hundirse. Aunque ayer vimos, por ejemplo, que una empresa como Buildersource, su director ejecutivo, pues estaba comprando un número muy significativo de acciones, es decir, tenemos que ya se ha producido, se ha descontado una parte del escenario negativo en algunos de estos sectores. Yo también sigo y tengo algunas acciones de Pool Corporation, que es una empresa dependiente del ciclo económico del inmobiliario, porque construye piscinas y tiene una parte de en torno a un 40% de las ventas que son cíclicas. Y también pues ha sufrido bastante, ha tenido una caída hasta los $200 prácticamente. Bueno, en definitiva, yo creo que el mercado ahora mismo se debate entre dos escenarios. Un escenario muy negativo en el cual las bolsas y la economía van a sufrir y un escenario muy positivo en el cual pues potencialmente se va a resolver este riesgo latente en esta zona geográfica para las cadenas de suministros que en estos momentos, por lo menos a corto plazo, se está materializando y vamos a tener un cierto impacto en el corto y medio plazo en la inflación, tal y como he comentado anteriormente. Y bueno, no quiero robaros mucho más tiempo, simplemente es esto lo que tenía que comentar. Y bueno, en este escenario, pues de momento me mantengo neutral, sigo utilizando la liquidez en las compañías que considero que están baratas, pero tampoco me he lanzado a vender de manera masiva mi cartera porque considere que este riesgo es insalvable. Veo que existe probabilidad que se produzca cualquiera de los dos escenarios, incluso un escenario intermedio en el cual la ofensiva cabe, pues un nuevo gobierno de Irán tome el poder y no sea tan amigable con Estados Unidos, pero tampoco siga atacando a países de alrededor, ni tampoco mantenga esta disrupción en el canal, en el estrecho de Hormuz. Así que bueno, sin más dilación, os deseo que tengáis buena inversión y que paséis buen día. Gracias.